Bueno, pues vamos a empezar, pero qué felicidad, ¿no? Hoy, 8 de abril del 22, abril aguasmil, en esta sala del PI que nos recibe una vez más antes de la rehabilitación que sabéis, ¿no? Del Instituto Hispánico. De varios años que nos llevará a otros lugares, pero por ahora, qué felicidad acogeros aquí a todos en presencia y desde la distancia, gracias a la amiga experta Lorian. Gracias pues por compartir con nosotros un momento realmente privilegiado, la suerte infinita de tener con nosotros a Olvido García Valdés, un momento de paz y, por decirlo con palabras de Yves Bonnefoy, de ressaisissement, que es lo que permite la poesía, lo que precisamos todos, porque así va el mundo. Y en eso interviene también la energía tan particular de la poesía en su trabajo vivo, que afecta a cuantos quieren abrirse y escucharla por la escritura o por la lectura. Es obvio, esto suena raro. Es obvio que tu presencia, Olvido, nos imanta a muchos. Aquí estamos para celebrar tu voz, tu itinerario, tus poemas, tu gramática del mundo, conjuntamente de la experiencia de la escritura y de la vida, sencillamente porque nos ayudas a los que te escuchamos. Una gramática de los confines, como la de Arcadio Pardo, poeta siempre presente en nuestras mentes, y recuerdo que participaste en el homenaje que le hicimos en la Maison de la Recherche. Esto fue en octubre del 17 en su presencia. Como él, pues eres de la familia de los poetas lúcidos, que no desesperan del mundo, que creen en un posible reenchantement, no de cuentos de hadas, por supuesto. Los poetas saben mucho de la lucha terrible entre la vida y la muerte. La conciencia de la finitud no les abandona nunca. La conciencia de la precariedad sin duda es lo que alimenta su extraña energía y la energía que es la poesía. Pero sí diría de lenta metamorfosis interior por el poder efectivo de esta lengua que atraviesa el idioma, un tono que se crea desde una voz que no se rinde, acotando en el lenguaje, por su escucha tan particular, poemas, minas, pozos de claridad. De repente, un corte, se corta algo en el flujo del idioma castellano, se labra desde este corte, desde el arte de la posibilidad del encabalgamiento, como lo decía Agamben, ¿no? Que hace del texto un poema, es decir, un texto donde pasa algo, un espacio inaudito, tan raro cuando se lo lee por primera vez, porque no se entiende lo esperado, se comprende en realidad de otro modo. Un momento auroral se instaura y el lenguaje pues empieza a respirar recién nacido. Y esta es tu respiración la que se oye. Te cito, la vida puede ser elástica. Si se sabe escuchar, hay que escuchar por dentro. Por eso, pues por lo que nos entregas tanta vida en cada uno de tus poemas, esa polilla que delante de mí revolotea, pues gracias. Me refiero con esta alusión a la poesía, a la poesía reunida hasta el 2008 de Olvido en Galaxia Gutenberg. Desde entonces has publicado Lo solo del animal en Tusquets, el del 2012, y Confía en la gracia, que está aquí también en Tusquets, el del 2020.
Y señalo que se publicó en cátedra una amplia antología hasta el 2012, en el año 20, dentro del Animal La Voz, por Vicente Luis Mora y Miguel Ángel El Lama. Pues te otorgaron de modo unánime en el 21 el Premio Iberoamericano de Poesía Pablo Neruda. Cabe decir que las traducciones de tu obra son muchas, al inglés, al francés, al italiano, al sueco. Igualmente, poemas tuyos se publicaron en alemán, en portugués, en rumano, griego, polaco, árabe y chino. Es enorme. Es un vértigo. Y entonces quisiera mencionar, además de tus muchos ensayos, también de tus textos para catálogos, ¿no? Por ejemplo, el de Kiefer, Vicente Rojo, Tapies, Juan Soriano, pues también tu tarea de codirección de revista. Pensamos en los infolios o en tu participación en la fabulosa El signo del gorrión, hasta el 2002. Bueno, traducciones, lo dijiste ayer en el seminario, pues no tienes este impulso espontáneo, ¿no? Hacia la traducción son encargos que te interesan mucho, pero tu impulso es el de la escritura. Pero a pesar de todo, tradujiste Pasolini, La religión de mi tiempo, Larga carrera de arena, en colaboración con una amiga, una antología, no sé dónde está, una antología, yo creo que la tengo por ahí, una antología de Akhmatova y Tsvetaeva, El canto y la ceniza, y participaste en el coloquio La parole imposible que organizamos con Ina y Roland Béard en la ENES y en Caen, en la Universidad de Caen, y se publicó el libro La parole imposible. Ya me confundo, La parole imposible, en Herman, donde está pues tu texto. Y también cabe mencionar los trabajos de traducción con Miguel Casado de Bernard Noël, El resto del viaje y otros poemas. Bien, también me importa decir que eres autora de un ensayo biográfico de encargo, me dijiste, porque tenías que elegir entre Quevedo y Teresa, si bien entendí, pues Teresa de Jesús. Algo enorme, ¿no? La mitad de, sí, yo puse la señal, o sea, la mitad, aquí viene Teresa y aquí viene Olvido. Es una colaboración. Es una colaboración entre las dos, exactamente, fascinante. 300 páginas son tuyas, otras 300 de Elia. Me dejó muy entusiasmada, ¿no? Porque nos hace vivir con Teresa tan cercana. Bueno, Elia siempre es cercana, ¿no? Pero en tu voz hay algo fascinante. No me voy a detener en el asunto, pero con todo les quisiera leer un párrafo entre los que me entusiasmaron, ¿no? Que son muchos, pero leo como algo del compromiso de la poeta. Se trata pues de Teresa. Su proyecto vital es una entrega a la vida del espíritu, solo inteligible, no hay que olvidarlo, en su raíz amorosa, que consiste en la anulación del yo, soporte de cualquier identidad para los otros, identidad misma, para perderse en una superior identidad con lo divino. Y no obstante, al mismo tiempo, en el caso de Teresa, por su virtualidad expansiva, fundar conventos, difundir ese modo de vida, y por su propia forma de ser, arraigada en el mundo, con los pies en la tierra, se traduce en una reafirmación del yo. De modo que en los miles de páginas que escribe, realiza el esfuerzo gigantesco de levantar y sostener una identidad subjetiva, un pasar de objeto a sujeto, que en todo momento es una identidad femenina,
busca en el lugar de la escritura, como hace un hombre letrado, el reconocimiento de los hombres, pero quiere ese lugar y ese reconocimiento como una mujer, y hasta dónde puede llegar en su expresión con una violencia insólita. Y para saber más, pues tenéis que leer. Unas palabras, pues ahora, para decirles que, bueno, la manera como organizamos la charla. Entonces, voy a dejar la palabra a Luis Caparrós Esperante. Bueno, si vienen y los veo agregativ entre nosotros, en realidad les va a sonar a bibliografía lorquiana su nombre, ¿no? Porque ver a Luis Caparrós Esperante es ver las líneas y los artículos de la bibliografía. Pues eso sí, pues titular de la Universidad de La Coruña, que ya vino aquí 2 veces, pues viniste en la primavera del 17, cuando hablaste sobre los dibujos de Lorca en Nueva York, y otra vez en el 19, eres director de la primera tesis sobre olvido, que la está llevando a cabo, por no decir que la tiene acabada, Ariana García González, que nos va a presentar luego su trabajo hoy, del que hablamos ya un poco en el 19, cuando viniste aquí con Luis y también con Juan Antonio Jimeno Rodríguez, que ahora está en México, pero presente y al que saludamos, que está trabajando sobre Miguel Casado. Pues ya existen varios trabajos sobre la poesía de olvido. Pienso en el libro de Amelia Gamoneda, del animal poema, Olvido García Valdés y la poética de lo vivo. Pienso en las conversaciones, que no son trabajos, pero lecturas indispensables, ¿no? Las conversaciones con Miguel Marinas en los libros de la Resistencia. Pienso desde luego en los trabajos, traducciones de Benedicte Mathios, pero claro, esperamos la defensa de la tesis y luego la publicación, como no, con la máxima ilusión. Pues entonces os dejo la palabra a los dos antes de que escuchemos desde luego a Olvido entre diálogo y lecturas. Nos importa a Ina y a mí subrayar que realmente para nosotras es fundador poder reunir, alimentándolo así en nuestro seminario del PIAL, que me di cuenta de repente que vamos cumpliendo los 15 años, pero contentas, dentro de la ley y del CRIMIC, por supuesto, pues sí, esta confluencia, ¿no?, entre trabajos académicos en el sentido más noble de la palabra y escucha de autores, novelistas y poetas, desde luego, esta convergencia que nos interesa muchísimo. Al respecto, aprovecho para recordarles que les invitamos ya a escuchar, a participar en la última sesión del PIAL, que será el 20 de mayo, y aquí saludo a Joaquín, que Joaquín y Ina invitan a Viviana Méndez Moya, Guillaume Contre, Bastien Gallet y Aurélien Talbot, sobre traduire y publicar la nueva novela de Juan Luis Martínez, aux éditions MF, y esto el 20 de mayo. Y ya con eso les dejo la palabra. Os dejo la palabra. Sí. ¿Se puede más? Sí, ¿Así? sí. Un poco más es posible. ¿Así? Sí. ¿Os cambiáis? Estáis en línea. Bueno, yo antes que nada lo que quiero es, y es obligado, agradecer a Laurence Bressenet
la amabilidad con que nos ha invitado, y no solamente en esta ocasión, sino como ya mismo señaló antes en varias ocasiones. Yo no sé muy bien lo que pinto aquí, porque soy el menos importante en lo que vamos a ver, pero después hablando con Olvido me decía que me sacó como una especie de hilos subterráneos que sí que están No tan funcionando. subterráneos, ¿eh? No tan subterráneos. Sí, pero los que no había pensado de esta manera. A ver, si empezamos a atar cabos, Olvido y yo nos conocemos de los años 80 y yo estaba en su primera lectura en Valladolid cuando ella iba nerviosa. Ahora dice que está nerviosa Igual, también, yo no sé si igual que creérmelo. ahora, igual que ahora. Es verdad. Pero aquella primera lectura yo estaba presente, ¿no? Era mi amiga Olvido, como Miguel, estábamos allí y pues vino toda una serie de cosas muy largas. Que es la vida. Que es la vida. Coincidió que yo vine aquí al CRIMIC. Fue un espacio acogedor, un espacio fascinante para poder trabajar, para conocer gente, para conoceros a vosotros, con tal pial, y ver también formas de trabajar también diferentes a las que tenemos allí, de las que hemos aprendido. Y tirando de ese hilo, para esto fue importante porque de repente me aparecieron dos estudiantes míos, que era Juan, que está ahí al otro lado de la pantalla. Juan, hola. y Ariana, y salieron una serie de temas y a mí no sé por qué me cruzó por la cabeza en ese momento decir, bueno, ¿y por qué no Olvido y Miguel? Y ante mi sorpresa lo cogieron enseguida, parece que no dudaron, ¿no? Y entonces empezó a anudarse ahí otro hilo que nos lleva a este momento, ¿no? En que se junta CRIMIC, Laurence, Olvido, Ariana y yo, bueno, de costurera, ¿no? atando todos esos hilos. Entonces, bueno, creo que poco más tengo que decir, pero sí una cosa, una última puntualización que también me saltó cuando tú citabas los infolios. Entre mi bibliografía, en lo que ahora puedo estar más orgulloso es que me dedicasteis un número de los infolios. Así es. Así es. No me acordaba y no lo pongo en mi bibliografía, pero sí que es esto que estoy más Deberías orgulloso. ponerlo, sí. Bueno, dejo a Ariana que os hable de Olvido y ya está, no tengo más que decir. A mí me hace mucha ilusión estar aquí porque cuando vine en 2019 yo estaba ahí y estaba de público, ¿no? O sea, las presentaciones que se hacían en este seminario. Y ahora me toca estar aquí, no sé qué prefiero, la verdad que no, sí que lo sé, prefiero estar ahí. Pero me siento muy agradecida con Laurence porque siempre, bueno, y Juan que está en México, hola también Juan, Juan diría lo mismo, nos acogiste y dijiste tú Luis que cuando llegaste aquí al CRIMIC que era muy acogedor y es que esa es la palabra, es sí. Muy acogedor, todo el mundo nos acogió con muchísima amabilidad, con muchísima generosidad. Entonces, gracias por la oportunidad. Es un poco un regalo envenenado porque, a ver, ¿cómo no? Vengo aquí a hablar de mi tesis, con mi director de tesis delante y con el objeto de mi tesis al otro lado. Esto de ser mujer objeto en este caso me encanta. Entonces, es un poco delicada, ¿no? La situación, la cosa es sobrevivir y pues sí, pues ya está. Además me acuerdo que cuando expuse por primera vez mi trabajo aquí, que fue en una de las sesiones de máster en el 2019, recuerdo perfectamente que estaba en segundo año de tesis, o sea, no estaba empezando, pero tampoco la llevaba muy desarrollada y empecé diciendo, no sé lo que voy a hacer. Luego ya seguía hablando, pero en ese momento no tenía ni idea. Ahora, por suerte, para mí, para mi trabajo, sí tengo un poco de idea de lo que voy a decir, ¿no? Entonces, lo que quiero hacer para no enrollarme muchísimo tampoco, porque es que no es mi intención y sobre todo queremos que lo olvido, es resumir muchísimo, ¿no? Lo que es los puntos clave de mi tesis. Y voy a hablar básicamente de tres cosas. Primero, la coherencia, cohesión, continuidad tremenda que hay en la obra de Olvido. Segundo, un afán que hay en su poesía desde principio a fin, que es el afán por dar caza a la cosa, que esto de dar caza a la cosa es una expresión de ella misma. Y luego su concepción de la escritura, y de esto hablas en entrevistas y en algún trabajo también, como parte de un trabajo contigo misma, ¿no? Que es quizá lo que más me interesa desde un punto de vista personal, ¿no? Dejando al margen el hecho de que estoy haciendo una tesis y de que esto es un trabajo académico, es lo que más me interesa, digamos, a mí, ¿no?
Vale, pueden parecer cosas de lo más desconectadas, las que acabo de decir, pero no lo son realmente. Y de hecho, ese afán por dar caza a la cosa, ¿no? Y esa idea de que la poesía es un trabajo con uno mismo, ¿no? Que forma parte de ese trabajo con uno mismo, son argumentos, ¿no? Que justifican el que, por lo menos en mi lectura, yo vea una enorme coherencia en la obra de Olvido. Y por eso, a la hora de hacer la tesis, no me limité a un único libro. Decidí trabajar con todo. Desde 1982, ¿no? Que es lo primero que recoge La polilla, e incluí finalmente Confía en la gracia también. Que podía haber hecho la selección, ¿no? De decir, pues trabajo con este libro y ya está, pero me habría parecido bastante arbitrario, teniendo en cuenta que en mi lectura veía muchos hilos, ¿no? De principio a fin, y prefería seguir por ahí, ¿no? Y no delimitar. Por lo demás, también he utilizado mucho sus textos, sus artículos, ¿no? Sus ensayos, entrevistas, ¿no? como fuente, o sea, su propia poética. Pero también he recurrido a otros referentes si nos metemos en cuestiones metodológicas, que es no sé, para mí era un poco el terror de la tesis, porque no quería coger una metodología que fuese como artificial, ¿no? Y intentar encuadrar Olvido en una metodología porque sí, no quería hacer eso. Entonces, lo que hice fue recurrir a una serie de autores, algunos que están en sus escritos, ¿no? Que ella reconoce haber leído o pues, que han sido importantes para ella. Incluso también me han servido de mucha ayuda precisamente esas revistas que mencionaba Logans, ¿no? El signo del gorrión, un ángel más también, ¿no? que es anterior, pues para tener así algunos referentes más teóricos, si queremos, para explicar algunas cosillas. Entonces, primer punto, ¿no? La coherencia que veo yo en la obra de Olvido. Para mí es una cosa que no ha cambiado. O sea, desde que empecé a leer a Olvido, yo no podía dejar de ver que todo estaba tremendamente conectado, desde 1982 hasta 2020 mismo, ¿no? Aunque bueno, es verdad que cuando yo empecé la tesis, lo que estaba publicado era Esa polilla que delante de mí revolotea, que contiene desde el tercer jardín, que es de 1986, hasta Y todos estábamos vivos, que es del 2006, unos inéditos, algunos de los cuales luego forman parte de Lo solo del animal, otros no, y unos textos de poética, ¿no? Entonces estaba La polilla, la llamamos así, ¿no? La polilla. La polilla es esta. La polilla. Y cuando le puse el título, que es Esa polilla que delante de mí revolotea, que son es un verso de un poema del ojo al hueso, es parte de un poema de caza nocturna, no desde el ojo al hueso. Lo comenté con un amigo, poeta, con José Miguel Ullán, que había publicado mis libros Caza nocturna y Del ojo al hueso, y dijo, me parece muy buen título, pero te arriesgas, debes saberlo, a que ese libro sea La polilla para toda la vida. Pues es verdad. Y así es. No, sí, ya la ha quedado así. Entonces, decía, ¿no? Yo leí la poesía de Olvido, ¿no? Por La polilla, y luego estaba Lo solo del animal, pero me imagino que el hecho de no haber leído a Olvido a medida que iba publicando, entre otras cosas porque en el 94, por ejemplo, que es de Los pájaros, pues yo acababa de nacer, con lo cual pues era imposible, ¿no? Pero eso, el hecho de haberlos leído en conjunto y no pues un año uno y después a los 4 o 5 años aparece otro y lo lees, supongo que también ayudó a ver esa cohesión del todo. Entonces, desde los primeros poemas hasta los últimos, no quiero decir con esto que no haya una evolución, ni mucho menos, pero se ve Olvido en el tercer jardín y se ve Olvido en Confía en la gracia, ¿no? Igualmente. De hecho, ayer dijiste una cosa en el taller de traducción que creo que viene a refrendar esta idea mía, ¿no? De esa coherencia tan grande que hay en tu obra, que es que últimamente tenías la sensación de que habías escrito un único libro. Y es que me parece completamente que es así. Pero bueno, luego hay otros argumentos, ¿no? Por ejemplo, Olvido empezó a publicar, se puede decir así, relativamente tarde. Bastante tarde, sino relativamente. Bueno, no sé, relativo, ¿no? No sé. Pero bueno, en el 86, que es el tercer jardín, tiene 36 años, ¿no? Y yo quiero pensar, ¿no? que si empiezas a publicar pues, con 36 años, como que hay una idea más madurada, hay una mayor reflexión, no necesariamente una poética consciente, pero no sé, que hay un pozo, ¿no? Que explica que después no haya grandes giros de timón en tu obra, ¿no? Es por un lado.
Después también algo que dijiste ayer, que es que trabajas con poemas y no con libros. O sea, ella escribe poemas, no tiene libros preconcebidos de antes, ¿no? Entonces eso me parece que también apoya esa idea de, pues en el fondo el libro, no sé si decirlo así estaría bien, pero al final el formato libro es un poco, pues tienes que publicar un libro, pero si escribes poemas y concibes toda tu obra como un único libro, pues creo que viene a apoyar también esta idea. Luego hay otra cosa, que es que cuando apareció esa polilla que delante de mí revolotea, hay una nota a la edición al principio en la que Olvido dice que, si no me equivoco, que tuvo la idea de recomponer, ¿no? Sus poemas, reordenarlos, darles, en fin, otro montaje, ¿no? Al libro. Finalmente no lo hizo, pero la idea estaba ahí. Me parece que es una idea que no tendría sentido si no hay esa cohesión de conjunto, ¿no? Porque el resultado, hombre, se podría hacer, supongo, pero igual pues, parecería más una ocurrencia. Pero eso ayuda. Y luego hay otra cosa de la que también ha hablado ella misma, que es que hay en su obra como una especie de, y creo que esto es una cita suya, ¿no? De sistema de capilaridad, o sea, hay hilos que la recorren, ¿no? Versos que resuenan de aquí a allá, y ya no digo dentro de un único poemario, ¿no? Que lo estábamos viendo ayer también en el taller, que dentro de Poemas del Ojo al Hueso se pueden ver conexiones entre ellos. Es que no es solo eso. Es que hay poemas del principio que resuenan en poemas que vienen más adelante, ¿no? Y de nuevo yo creo que eso viene a confirmar esa continuidad. Luego tengo aquí una cita suya que, bueno, si con todo esto no lo argumento bastante, creo que con esto queda claro, ¿no? Dice Olvido: el mundo de un poeta, de una poeta, es reducido. Su mirada focaliza aspectos limitados, obsesivos, enfermos, manifestaciones o síntomas de una disposición de ánimo. Ese mundo además es lento. Las transformaciones, condensaciones, acotaciones novedosas, hallazgos de lo mismo, aquí y aquello, son lentas. Años para un giro, para otro matiz, para un caer en la cuenta. Quien trabaja el poema es pájaro y caracol a un tiempo, leve y audaz, y concentrado, reconcentrado en sí, quieto, ensimismado, ¿no? Entonces, la idea esta del caracol, ¿no? Del poeta que tiene sus obsesiones y que está constantemente trabajando en esas, ¿no? en esos mismos asuntos, de principio a fin. Y creo que dos de esos asuntos que están, ¿no? Y vuelven a aparecer y persisten en su poesía son esos otros dos cosas que mencioné al principio, ¿no? Y en las que me voy a meter ahora. Cuando conocí, digamos, en vivo y en directo Olvido por primera vez fue en realidad el año pasado. Me lancé bastante tarde, ¿no? a hablar con ella. Fue en la Feria del Libro de León, que fue en junio de 2021. Y estaba presentando Confía en la Gracia y dijiste que era un libro muy tocado por un deseo de inmediatez de las cosas, ¿no? Se repitió, ¿no? Ese comentario cuando presentaste Confía en la Gracia con Mariano Peirú en la fundación del Centro de Poesía José Hierro, ¿no? Pero en realidad ya en 1998 publicas unos poemas en una antología que es El último tercio de siglo, una antología en visor, que viene acompañada de una poética. Y en esa poética Olvido dice que el poema es un lugar donde las palabras alcanzan a las cosas. Con lo cual, esto de la cosa me parece que es bastante importante. Pero la verdad, reconozco que a mí me pasó completamente desapercibido al principio. No sé si porque no me llamó la atención la palabra cosa, no lo sé, pero no le hice mucho caso en el primer momento, ¿no? Luego era así. Claro, la cosa no es, valga redundancia, cualquier cosa. La cosa es la cosa en sí, ¿no? Y esto viene de Kant y, bueno, y quizá de otros también, ¿no? Es decir, la cosa en su ser mismo, que es de hecho algo que no podemos conocer habitualmente, porque, y esto también lo dice Olvido, ¿no? Solo podemos ver de las cosas lo que nosotros ponemos en ellas. Eso es lo habitual, eso es lo normal. Entonces, ¿cómo llegar a la cosa? Es imposible, en principio, ¿no? Y a mí esto me intrigaba bastante, ¿no? Una vez llegados a este punto. Bueno, y además, primero, cómo llegar a la cosa y segundo, cómo decirla en el poema, ¿no? Como dos problemas a la vez. Y sin embargo, Olvido apuesta, y creo que decir apuesta es bastante acertado, ¿no? Apuesta porque el poema tiene la capacidad de decir la cosa. Bien, para esto yo he recurrido, así nos metemos en metodología un poco otra vez, he recurrido a la noción de lo neutro que plantea Roland Barthes.
¿no? Entonces, para mí ha sido muy importante su curso sobre lo neutro, aunque he recurrido también a otras obras, ¿no? Yo que sé, mitologías, por ejemplo, ¿no? Que tiene ensayos que son una maravilla, el susurro del lenguaje, el grado cero, ¿no? De la escritura, en fin, a varias cosas. Bueno, el principio de la preparación de la novela también, que tiene unos apuntes que son muy sugerentes, ¿no? Entonces he recurrido a él. También tengo que reconocer que ya hay un artículo de una profesora de la Universidad de Barcelona, Virginia Trueba, que escribió sobre lo neutro en la poesía de Olvido, ¿no? Pero bueno, yo cogí eso, digamos, un antecedente para mí muy importante, y a partir de ahí seguí desarrollando mi trabajo, ¿no? Y luego puedo decir también que la propia Olvido tiene un ensayo sobre José Miguel Ullán, en el que de hecho cita, ¿no? Es la famosa definición de Barthes sobre lo neutro, ¿no? Que es algo así, no me acuerdo literalmente, ¿no? Pero es algo así como que lo neutro es aquello que desbarata el paradigma binario, ¿no? La construcción de sentido por oposición entre dos cosas, ¿no? Bueno, lo neutro es mucho más que eso, y creo que voy a hablar un poco más sobre eso más adelante, pero en fin, es mi principal apoyo metodológico. Vi que por ahí, entre lo neutro y la cosa, ¿no? podía salir algo. Entonces, decía antes que hay como dos momentos separados, creo que se puede decir así. Uno es la experiencia de la cosa y otro es decir la cosa en el cuerpo, ¿no? La cosa se experimenta en una clase de fenómeno, ¿no? Muy particular, que Olvido se ha referido con el término de fascinación, que viene de Sartre, ¿no? y del ser y la nada. Que es fundamentalmente un fenómeno de la atención. Claro, decir que la poesía de Olvido es una poesía en la que la mirada tiene una enorme importancia y que además es una mirada hiperatenta no es nada nuevo, esto se ha dicho mucho, ¿no? Pero bueno, tengo también aquí una cita, ¿no? En la que Olvido habla de la fascinación, que nos puede dar una idea de lo que viene siendo, ¿no? Y esta es Olvido. No es la imaginación la que permite ver así, es la cosa misma la que aparece. Arbitrariamente y en determinadas circunstancias, tiendo a suspender aquello de que nada sabemos de las cosas, sino lo que nosotros mismos ponemos en ellas. Se trata de una fascinación, como explicaba Sartre, un objeto que crece en la misma medida en que se vacía el sujeto que percibe, y que, como la atención, es un fenómeno pasivo. No que el sujeto se apropie del objeto fundiéndose con él, o que se lo coma con los ojos, como se suele decir. Hay, por el contrario, una soledad infinita. Hay de repente algo intenso, poderoso, ocupando esa pura nada que uno es. Y esa experiencia trastoca, en efecto, la relación con el mundo. No volvemos a ser los mismos, porque conocemos otro modo de ser, o mejor, de no ser, de ser carentes, vacíos y ocupados por una presencia. Y esto cambia las medidas de las cosas, de lo que importa y de lo que no, de lo que tiene valor y lo que no lo tiene. No hay nostalgia ontológica, sino terrible precariedad ontológica. Vale, hay muchas cosas, ¿no? En esta cita, pero la fascinación entonces es un fenómeno de la atención que, a mi modo de ver, o a mí me lo pareció así al principio, tiene un punto paradójico porque es de mucha intensidad y al mismo tiempo una total pasividad. Claro, tenemos la idea de que la atención se pone, o sea, si uno quiere poner atención tiene que hacerlo voluntariamente, ¿no? Pero la fascinación es todo lo contrario. En la fascinación llega, ¿no? Uno no puede, digamos, ponerse en modo fascinado ni activarla ni algo por el estilo, sino que llega y uno la experimenta, ¿no? Entonces esa mezcla de intensidad y pasividad. Luego, que es un modo de conocimiento, pero que no tiene nada que ver con el modo de conocimiento que normalmente ponemos en práctica. Normalmente somos un sujeto que se apropia, ¿no? Que trata de dominar, si se puede decir así, un objeto. Esto es todo lo contrario, ¿no? Va un poco como en dirección contraria. Es el objeto el que absorbe, no hay una fusión, ¿no? Dice, le olvido en la cita, sino que absorbe al sujeto. Lo cual implica también como una especie de negación de sí mismo, de vaciamiento, ¿no? Del yo. Y esto creo que también tiene mucho que ver con algo que comentó Logans ayer a propósito de lo que decía Olvido sobre Arcadio Pardo, ¿no? Un desaprendizaje. Y esto me parece que también está muy presente aquí, ¿no? Y luego otra cosa importante, que es que en la fascinación el lenguaje no tiene cabida. O sea, es una experiencia fuera de, ¿no? el lenguaje, en la que, por si no quedaba claro, se puede dar con la cosa en sí, lo cual da bastante buena medida de lo extraordinaria que es esa clase de experiencias, ¿no? Y también una profunda extrañeza, en el sentido de que es como una especie de
no sé si redescubrimiento, pero sí desde luego una nueva mirada sobre la realidad, ¿no? Una mirada que de repente sale de lo acostumbrado y ve las cosas como son y se extraña no de que las cosas sean como sean, sino del hecho de que sean, ¿no? Que esto es algo también de Wittgenstein, ¿no? la noción de lo místico en Wittgenstein. Vale, de todas esas características que acabo de decir, a mí me llama mucho la atención lo de la despersonalización, ¿no? El vacío de sí. Y lo primero que pensé, o mi forma de hilarlo fue, a mí me pareció completamente lógico, ¿no? Lo que voy a decir, bueno, pues si en los poemas se tiene que reflejar una despersonalización, pues lo que pasará es que no habrá un yo, ¿no? Es decir, no habrá una primera persona y punto. Pero me parece que es poner el foco donde no se debe, ¿no? De hecho, en una entrevista muy reciente con Constantino Bertolo, ¿no? Olvido se refiere a los pronombres como, y esto es una cita, ¿no? Un lugar lingüístico o una caja vacía, ¿no? O sea, es un material más del poema, y que haya un yo en el poema no quiere decir que ese poema refleje un mayor vaciamiento de uno mismo, o sea, que lo haga mejor o peor, ¿no? No tiene nada de eso. Y aquí tengo otra cita de Olvido, y es que recurro mucho a las citas de Olvido, porque ¿quién lo va a explicar mejor en realidad? Entonces, hablando de esta despersonalización, dice: me interesa en cambio el proceso de despersonalización que se produce en la escritura atravesando la vida. Un trabajo que quien escribe va realizando consigo mismo, consigo misma, y que se manifiesta en la escritura. Un trabajo personal y poético, diríamos, que va vaciando una lengua de la carga psicológica y subjetiva, de modo que, aunque, y esto es una cita de Nietzsche, ¿no?, hable de sí mismo empleando la palabrita yo, esta primera impresión no nos confunda, ¿no?, como avisaba Nietzsche. Tratar de tocar lo real deshaciéndose de lo meramente subjetivo. Y en lo real y en el poema está la historia, lo político, tal como se perciben en la vida. Está el lugar desde donde se habla. A mí me parecía que en esto me volvía a encontrar con otra paradoja. ¿Cómo es posible que se refleje ese vaciamiento de uno mismo en el poema y que al mismo tiempo se conserve el lugar desde donde se habla? Y de hecho, en 5 minutos, ¿no?, hablaré de otra cita de Olvido en el que vuelve a aparecer esa misma especie de contradicción, si es que lo es. Pero bueno, la cuestión es que el poema refleja ese vaciamiento de sí y no tiene nada que ver con el uso de un pronombre de primera persona. Es cierto que también hablamos mucho de esto ayer, ¿no? Hay mucho juego con los pronombres personales, ¿no? Se deslizan constantemente, podemos empezar con una primera persona, de repente hay una segunda, una tercera. Se utilizan mucho formas verbales que nos llevan a dudar si estamos ante una primera o una tercera, o incluso un imperativo de segunda y una tercera. O sea, sí que hay un juego con esto. Me imagino que puede ser una forma también de poner en evidencia, pues, la crisis del sujeto, ¿no? Una crisis que tiene, pues, su historia, ¿no? No nos vamos a meter en eso, pero la despersonalización, ese vaciamiento de uno mismo, va bastante más allá del uso de un pronombre u otro. Bien. Tenemos la experiencia de la cosa, entonces. Queda la segunda parte, que es llevarla al poema. Y esto es harina de otro costal, ¿no? Vamos, me imagino, yo no lo he escrito, pero me lo puedo imaginar. En este sentido, yo recogí en la tesis, y tampoco me voy a meter en esto ahora, una serie de fundamentos teóricos, probablemente no todos los que debería, pero algunos, ¿no? Que me parecen importantes, pues, de filosofía del lenguaje, para explicar que hay una conciencia lingüística en Olvido que no tiene por qué reflejarse explícitamente, es decir, no tiene por qué hablar de Wittgenstein en un poema para que esté ahí, ¿no?, en la manera de escribir, en la forma en que se piensa en el lenguaje. Entonces, pues, he recurrido al crátilo, ¿no?, de Platón, y ese intercambio entre Crátilo, que piensa que la relación entre las palabras y las cosas es natural y dada, y bueno, Hermógenes, que dice que no, que es arbitraria. Wittgenstein es muy, bueno, lo has citado a menudo, sobre todo el de las investigaciones filosóficas, ¿no? Esta idea de que, bueno, el lenguaje es pensamiento, nos movemos en juegos del lenguaje, no hay significados fijos, sino usos del lenguaje. ¿Qué pasa cuando nos salimos de eso? ¿Podemos salirnos de eso? Es muy raro, y esto también os lo ha citado Olvido, dice lo raro que es decir o pensar lo nuevo, ¿no? Porque es difícil salirse de lo ya hecho. Y luego, por supuesto, está Bach, porque, en fin, a partir de lo neutro, Barthes evidentemente ha escrito otras cosas, y todo lo que escribió sobre la doxa, ¿no?, sus críticas a
a la constricción de la lengua. También hablamos de esto ayer, ¿no? De la rigidez del francés. Barthes llega a decir en algún momento que la lengua es fascista, no por lo que, o sea, por lo que obliga a decir, ¿no? Y se quejaba, pues bueno, se quejaba, no sé si es correcto decirlo así, pero decía, en francés uno tiene que usar un sujeto y es un sujeto con un género, ¿no? Y hay una estructura muy rígida, ¿no? Entonces me he servido también un poco de esas ideas. Entonces, desde un punto de vista más teórico, si queremos, Olvido plantea que el poema es un lugar donde no se miente. Y si el poema es un lugar donde no se miente es porque la lengua del poema no puede mentir y porque es una lengua muy consciente de sí misma, es una lengua muy crítica, ¿no? Que sabe que hay ciertos caminos por los que no se puede ir ya, ¿no? Muy consciente también de que la lengua te lleva por donde ella te quiere llevar. Y en este sentido siempre me pareció como muy plástico que comenta en una entrevista, nunca sé si decir comentas, como estás aquí al lado es un poco raro, en una entrevista, ¿no? Que como ya he sido profesora de secundaria, en algunos casos en los que había algún ejercicio de escritura con los alumnos, que enseguida se percibía que les faltaba esa conciencia sobre la lengua, ¿no? De saber el material que están utilizando, ¿no? Y a menudo salen pues, ideas muy tópicas o clichés porque pues, no tienen esa conciencia, ¿no? Sobre la lengua. Entonces el poema tiene que tenerla necesariamente, ¿no? Y por eso el poema no miente, ¿no? Porque va a lo que tiene que ir, dice lo que tiene que decir y tiene que trabajar la lengua para que pueda decirlo, ¿no? De alguna manera se puede decir que el olvido poeta trabaja contra la poesía, incluso contra la poesía con mayúscula. Se puede, quizá, ¿no? contra la idea preconcebida, supongo que simplificándolo un poco, de lo que pueda ser la poesía, ¿no? Y aquí viene otra cuestión, otra de esas frases que siempre me andaban en la cabeza. En un artículo muy temprano del año 96, Olvido dice: mi ambición desea lo neutro del habla, que procede sin embargo en femenino. Es un poco como lo de antes, ¿no? De cómo es esto, ¿no? De vaciarse uno mismo pero que se mantenga desde donde escribo en el poema, ¿no? Bien, pues cómo puedo ambicionar lo neutro y decir, sin embargo, tengo que partir de lo femenino, ¿no? Porque aparte ese sin embargo no lo digo yo, está ahí en esa cita, ¿no? ¿Cómo se conjugan ambas cosas? Aquí entraríamos también en todo lo que Olvido ha escrito sobre la escritura de mujeres, y aquí ha sido muy clara también: escritura de mujeres, no escritura femenina, porque escritura femenina puede retrotraer a modelos pasados, ¿no? Digamos. Yo siempre me acuerdo en esto, y tú lo sabes mejor que yo de memoria, este poema de Rosalía de Castro, de aquellas que dicen, sí, aquellas que cantan a las palomas y a las flores dicen que tienen alma de mujer, ¿no? Sí. Y yo que no las canto, pues de qué la tendré, ¿no? No es eso, o sea, esa poesía femenina que escribe sobre, no sé, el amor y la intimidad, y así un poco, no es eso, ¿no? Entonces, por eso prefiero hablar de escritura de mujeres. No sé, esto te lo puedo preguntar luego, no sé si habrás cambiado de opinión. Igual pregunto, ¿no? Vale. Pero vamos, escritura de mujeres, es decir, una escritura que, digamos, partiendo de una base común del hecho de que las mujeres tenemos una historia común, pero no por ello tenemos por qué escribir igual, ni tiene por qué haber un distintivo, ¿no? en lo que escriben las mujeres, sino que cada una pues es un individuo singular y escribe a su manera, ¿no? Entonces está por un lado eso, y luego, aunque bueno, quizá no viene mucho al caso aquí, pero hay en la poesía de Olvido también una serie de poemas que ha analizado desde el punto de vista de las tecnologías de género, que es una noción de Teresa de Lauretis, ¿no? La idea de que cualquier producto cultural, discurso teórico, incluso científico, ¿no? La experiencia misma es una tecnología de género porque produce y reproduce, ¿no? Estereotipos de género. Como se dice tecnología de género, se podría hablar de tecnologías de raza, de lo que sea, ¿no? También. Y entonces hay una serie de, sobre todo estoy pensando en una serie de poemas que aluden a pinturas, ¿no? Muy especialmente una sobre la historia de Anastasio de Glionesti de Botticelli, ¿no? Que es una historia muy terrible y que es precisamente una de esas obras de arte, entre muchas otras, que nos están diciendo constantemente, ¿no? A las mujeres, un poco nos están diciendo cuál es nuestro lugar en el mundo. Entonces hay muchos poemas en Olvido, bueno, algunos, ¿no? que se pueden analizar desde esta perspectiva. Porque en realidad, y esto quizá también te lo pregunte luego, se me van ocurriendo las preguntas a medida que hablo,
Al principio me daba la sensación de que no había una postura muy explícitamente feminista en tus poemas, pero luego leí algunos que me parecían fuertes, ¿no? Realmente, con lo cual ahí también cambió un poco de opinión, ¿no? Bien, he hablado de la experiencia de la cosa, he hablado un poco de fundamentos teóricos lingüísticos, ¿no? De esa idea de que el poema es un lugar donde no se miente, pero ¿cómo se lleva la cosa al poema? Que es quizás un poco lo más arriesgado, ¿no? De todo mi trabajo, porque es al final pues, intentar ver cómo construye sus poemas para poder dar caza a la cosa. Hay cosas que ya se han dicho, ¿no? Que están en la bibliografía, por ejemplo, el recurso a lo tangible, a lo concreto, ¿no? A lo material, está ahí, incluso a lo que se consideraría insignificante o que no merecería la pena pues, prestar atención, y mucho menos en un poema, pues eso está ahí, por ejemplo. Y está también la apuesta por la literalidad, una escritura que huye del símbolo. Claro, teniendo en cuenta que evidentemente, esto lo comentábamos ayer, yo como lector, si quiero leer ahí un símbolo, pues lo voy a hacer, ¿no? O sea, las lecturas son posibles, pero me parece que hay esa apuesta por la literalidad, por decir, lo que hay en el poema es lo que hay, no hay por qué añadirle nada más, no hay por qué interpretar nada más incluso, ¿no? En este sentido también tengo una cita de Olvido, ¿no? Que habla de la yuxtaposición como uno de sus recursos más identificativos, y a continuación añade, la metáfora, en cambio, es algo que en lo que escribo me cuesta reconocer. En este sentido, considero mi escritura realista, quiero decir literal. El brillo o la fulguración sombría de una metáfora pasan en todo caso por esa literalidad. Evidentemente, cuando dice, ¿no? Que considera su escritura realista, no es un realismo en el sentido convencional, ¿no? Sino que es un realismo pues, no sé, crítico, por decirlo ahora brevemente, ¿no? Pero es cierto que esto se ve muy bien en unos poemas, y de hecho siempre cito unos versos de un poema de ella, Los pájaros, en los que dice: no significa nada, tampoco la casa bajo la lluvia significa nada, ni el lento deterioro, pero todo es extraño, como pájaros, que me parece muy explícito, ¿no? Precisamente de esa búsqueda de tener la interpretación, de tener el sentido, de decir, los pájaros de los que estoy hablando en este poema son pájaros, no son otra cosa, no son un símbolo de absolutamente nada, ni ninguna clase de metáfora, ¿no? Luego también me parece muy importante en ese objetivo, ¿no? De dar caza a la cosa, de decir la cosa en el poema, el trabajo con la sintaxis. La sintaxis de Olvido, y para los que habéis estado traduciéndola, pues sé que tiene su complejidad, ¿no? La traducción al francés, porque es una sintaxis muy peculiar. Es una sintaxis que muchas veces roza la gramaticalidad si no entra de lleno en la gramaticalidad, ¿no? Y esto está en Bach también, cuando dice, de hecho, que identifica el escribir con practicar una violencia del decir, ¿no? Esto de practicar una violencia del decir es una cita del mismo, ¿no? Y yo veo eso en Olvido, es una violencia de la sintaxis, si queremos, una violencia del decir también, ¿no? Entonces es una sintaxis en la que abundan las justaposiciones. La puntuación también tiene un papel importante, porque a veces la hay, a veces no hay absolutamente ningún signo de puntuación, ¿no? ¿Qué más? Una tendencia a la nominalidad también. Luego tiene un punto barroco incluso, utiliza mucho el hipérbaton y esa clase de construcciones que rozan lo agramatical, ¿no? Los encabalgamientos, esos encabalgamientos tan fuertes que rompen ya no sintagmas, incluso rompen la unidad de una forma verbal, ¿no? Conjugada compuesta, había lo que fuese, ¿no? Y está roto también ahí. Incluso la forma de usar las disyuntivas en Olvido es bastante peculiar también. Entonces es una sintaxis que choca mucho, pero que se trabaja, que entiendo que forma parte de ese trabajo para que la lengua no te lleve por donde te quiere llevar, y que explica precisamente esa conciencia, ¿no? Y en esto me han sido súper útiles también, y lo mencionaba al principio, ¿no? Todos los comentarios que hace Bach en el inicio de la preparación de la novela acerca del haiku, ¿no? Del haiku como un vacío de lenguaje, ¿no? O por lo menos en relación a la experiencia del satori, que esto no lo mencioné, pero se puede encontrar una cierta similitud entre el satori del budismo zen y la experiencia de la fascinación, con sus diferencias, no tengo ninguna duda. Si el satori es un vacío, una exención del lenguaje, el haiku de alguna manera lo reproduciría, ¿no?
pero sobre todo, y es como muy representativo, se ve genial cuando Barthes dice que es una suspensión de la interpretación. El haiku es decir, es esto, no hay nada más. Explicar el haiku sería volver a repetirlo, ¿no? No se puede añadir nada más sobre esto, ¿no? No estoy diciendo, no se me ocurriría que Olvido escriba haikus, o sea, no es eso en absoluto, pero esos textos de Barthes son muy iluminadores, ¿no? Para explicar su poesía. Llevo bastante rato hablando, ¿verdad? Vale, quedaría, ya lo digo así muy rápido, ¿no? Ese último punto de los 3 que mencioné al principio, que es la concepción de... que a mí me parecía un poco delicado meterme en esto, porque me parecía algo como muy personal y no sabía si... Por un lado me interesaba mucho, pero por otro lado me parecía complejo meterme ahí. Pero esa idea de la poesía como parte de un trabajo con una misma. Hay algo que menciono Olvido muchas veces también en entrevistas y trabajos, que es algo a lo que se ha referido como su raíz existencial, como un núcleo afectivo, con un término muy específico, que es la desdicha, ¿no? Y para tratar de formularla, pues recurre a veces a otros autores. En su Poética de ir y venir, pues cita un fragmento de John Donne, por ejemplo. Habla también de El no en su casa, de Heidegger. Y luego esta cita de Sileno y Midas en El nacimiento de la tragedia, que no lo he apuntado aquí, pero si no recuerdo mal, Midas le pregunta a Sileno qué es lo mejor para el hombre o algo así, ¿no? Traje la cita porque me parece también muy representativa. En traducción de Germán Cano, es una traducción distinta a la que utilizas. La cita dice, este es Sileno, ¿no? Respondiéndole a Midas, ¿qué es lo mejor para el ser humano? Mísera estirpe efímera, hijos del azar y de la ardura. ¿Por qué me obligas a decirte algo, lo que te conviene no escuchar? Lo mejor de todo no está en absoluto a tu alcance, a saber, no haber nacido, no ser nada. Y en su defecto, lo mejor para ti es morir pronto. Bien, pues no sé hasta qué punto esto viene a ser un poco, tiene que ver, ¿no?, con la desdicha, aunque son cosas distintas. También es muy importante en la poesía de Olvido la conciencia de muerte, y no tanto la conciencia de muerte en general, sino la conciencia de muerte particular, la idea de yo me voy a morir, ¿no? O sea, todos lo sabemos, pero una cosa es todos lo sabemos y otra cosa es saberlo, ¿no? Y está eso, ¿no? También, pero insisto que desdicha y conciencia de muerte, y esta distinción se la debo bastante a unas aclaraciones de Olvido, pues no son lo mismo, ¿no? Pero luego está el contrapunto, y decir contrapunto no sé si es del todo exacto también, de que, y esto también es una expresión que ha utilizado ella misma, ¿no?, de que el mundo es un jardín. Es decir, está todo lo malo, es sufrimiento, la desdicha, la muerte y demás, pero también hay una enorme belleza, una enorme hermosura en el mundo, ¿no? Y eso se entrelaza muy bien en la poesía de Olvido. Y esta es precisamente, creo, una de las primeras cosas que yo vi desde el principio de su obra, muy especialmente en un poema largo con título. Los poemas con título en la obra de Olvido son muy raros. O sea, realmente creo que hay como 3. Uno que es este, La caída de Ícaro, se titula, y otros 2 en Confía en la gracia, para lo que iba. La caída de Ícaro, ¿no?, que es un poema que refleja muy bien, ¿no?, con los versos finales, un aprendizaje que creo que también se va desarrollando y que tiene que ver con ese trabajo personal de, bien, yo me voy a morir, y el mundo va a seguir ahí, y eso está bien, y ya está. Y entonces esto se va viendo, ¿no?, a lo largo de su obra. De hecho, y con esto ya voy terminando, recuerdo cuando nos enteramos de que el último libro de Olvido se iba a titular Confía en la gracia. Recuerdo que lo hablamos y al principio nos sorprendió bastante, ¿no?, ese título, Confía en la gracia. Pero teniendo en cuenta que yo identificaba en la obra de Olvido un vocabulario muy suyo, con palabras como ligereza, levedad, ¿no?, un deseo de ligereza, un deseo de levedad, a mí la gracia no me sonaba demasiado diferente a todo eso, ¿no? Y luego está ese contrapunto, pues, de la desdicha, otros términos también, ¿no?, de aspereza, pesadumbre, uno que aparece en Confía en la gracia, que es el mi nada nunca no, ¿no? Pues hay esa tensión, ¿no?, entre esas dos, no sé, dimensiones, ¿no?, que se va desarrollando a lo largo de sus libros de principio a fin, y que, pues, de nuevo viene a justificar esa coherencia, ¿no?, que yo proponía. Y realmente yo por mí me callo ya, lo dejo aquí, ¿no? Pero es un poco así a grandes rasgos mi trabajo.
No sé si he sido muy clara, espero que sí. Y bueno, pues si alguien quiere hacerme luego alguna pregunta, pues por supuesto. Es un poco raro hablar de tu poesía a tu lado. Estaba pensando, yo no sé qué pensará, pero bueno. Mujer objeto, quiero decir. Pero en fin, pues por mi parte termino. Pasamos a las preguntas, ¿no? Sí. Que era un poco lo que estaba en el guión. Sí. No, empieza, ¿no? Si quieres. No, como tú quieras. Empieza. Yo, si os parece, antes de preguntas más concretas y respondiendo a esta extrañeza tuya ahora mismo de estar contando todo esto conmigo aquí, ¿no? La extrañeza, claro, perdona, pero es la mía. No, pero por mi parte es como una presunción enorme. No. Sí, se siente un poco así. No es una presunción, o sea, quiero decir que, a ver, es muy rara esta situación para mí, ¿eh? Ya lo comenté ayer por la tarde porque era un poco la misma situación y es muy bueno, primero vamos a hacer las cosas en su debido orden. Primero saludar y, en fin, esas cosas y primero, antes de nada, agradecer, claro. O sea, es verdaderamente un privilegio estar aquí esta tarde y ayer por la tarde. Es una enorme gratitud al seminario L'Alpial y al CRIMIC por esta invitación, a Laurence Breixanet y a Ina Salazar. Una enorme gratitud y también que tengo que extender no solo a Ariana García González, de la que ahora diré también algo, sino a Luis Caparrós, que tenía sus dudas metafísicas sobre su razón de ser aquí. Yo creo que es una cuestión muy clara que vincula el trabajo de Luis Caparrós Esperante con el trabajo de los seminarios del Alpial y del CRIMIC en general, que es a mi modo de ver, determinada concepción de lo que son los estudios literarios, de la poesía en concreto, que están siempre vinculados a los textos, que esto parece una evidencia, pero desgraciadamente en la didáctica y en la experiencia educativa no lo es. Están siempre vinculados a los textos y otra cuestión, a los textos contemporáneos. Los textos contemporáneos son muy difíciles de meterles mano, es decir, no hay bibliografía, no tenemos el apoyo de decenas o de siglos detrás apoyando nuestros discursos y nuestros análisis, es decir, estamos ahí, caemos sobre una obra. Ayer, por ejemplo, Pablo estaba trabajando su tesis sobre Ullán y Aníbal Núñez, nada menos, los dos juntos encima en un texto suyo, quiero decir, de Pablo Merchán. Entonces, claro, eso es lanzarse a la piscina sin saber nadar, diríamos, sin saber nadar, no, sabiendo nadar, pero sin tener el aprendizaje consabido de cómo hay que nadar ahí, ¿no? Entonces, digamos que Luis Caparrós en ese sentido representa un poco los profesores que en España tienen este planteamiento para sus materias y para su enfoque, ¿no? Y producto de ello, en realidad, en el fondo, es que estemos aquí esta tarde, que Ariana haya presentado su trabajo y que yo esté aquí actuando de fuente o de objeto de ese trabajo, ¿no? Entonces, por otro lado, claro, es muy impresionante y muy raro y al mismo tiempo muy engañoso. Es muy impresionante el trabajo que acaba de exponer Ariana, desde mi punto de vista al menos. Quiero decir que no tengo el juicio que puede tener un tribunal de tesis, pero sí tengo el juicio, digamos, de lo que concierne a una obra que sí que conozco, que es la que yo he escrito a lo largo de la vida, ¿no? Y entonces es muy impresionante escucharla porque tiene un nivel de profundidad verdaderamente insólito desde mi punto de vista. Es muy difícil ver las cosas con esa penetración y esa profundidad. Y tiene una forma de tender la red que abarca, es decir, que lo teje. En realidad lo que tratas, me parece a mí, de hacer es tejer esos hilos de una obra en una obra tuya. Es decir, que también tiene que ver
con tu propio trabajo personal en lo que entiendo que es una concepción de la literatura o de la poesía, en este caso, como algo que siempre se vive de una manera muy intensa personalmente, ¿no? Entonces, si me permites un momento, sí. yo añadiría una cosa con respecto al texto, cogiendo lo que tú decías antes, ¿no? En el trabajo de Ariana hay un gran respeto al texto. Sí. Es decir, no hace literatura sobre literatura, lo que es muy frecuente, y creo que es uno de los grandes méritos de su aproximación. Sí, sí. Simplemente es así, sí. Y ahora, vamos, yo no he leído su trabajo, naturalmente, y la he conocido a ella pues no hace un año todavía, ¿no? Y en realidad no se sabía lo que estaba haciendo, ¿no? Pero esta exposición es impresionante, la verdad. Luego, por otra parte, hay una... Sí. Esto es una cosa objetiva desde mi punto de vista. Entonces, hay otra cosa que es muy rara, que es mi posición aquí. Es decir, yo hablo de este agradecimiento, que lo siento absolutamente de corazón. Hablo de cómo me percibo el trabajo de la tesis en la tesis de Ariana García González, pero no sé a título de qué hablo. O sea, quiero decir que la persona en realidad que está aquí es una persona que tiene unos años, 71, que ha escrito unos libros que están ahí, que se han traducido, lo que sea, todo eso, pero al mismo tiempo la persona que está aquí no es quien está en esos textos, ni es quien ha escrito esos poemas. Es decir, me interesa poner en duda la identificación sin fisuras y absolutamente ingenua que tenemos, yo la primera cuando soy lectora, la identificación entre nombre, persona y obra, ¿no? Es decir, yo creo que esos son niveles completamente distintos. Y quien habla en la obra, es decir, quien habla en los poemas, lo que habla en los poemas, más que quién, lo que habla en los poemas, digamos, por ejemplo, yo te escuchaba algunas cosas que reconozco directamente, pero que al mismo tiempo yo no sabría formular ahora, aunque yo las hubiera formulado y tú lo citas. Pero en realidad cuando uno está aquí no tiene toda esa teoría en la cabeza, desde luego, ni tiene la identificación entre quien está aquí y esos poemas y lo que hay en ellos, ¿no? Entonces esta separación me parece importante hacerla, porque con frecuencia el poeta se asume como poeta, se coloca el aura, ¿no? Y habla de su obra con su posesión y su sabiduría y conocimiento de raíz, ¿no? Y yo creo que eso es un poco falso, ¿eh? Es decir, al mismo tiempo es cierto y al mismo tiempo es falso, ¿no? O por lo menos hay que saber que es muy ambiguo, ¿eh? Y es muy raro. Bueno, esto por una parte y poco más. O sea, es un privilegio desde luego estar aquí. Antes cuando entré en el aula y vi aura y aula, están bien. Antes cuando entré en el aula y vi a Marie-Claire Zimmermann ahí sentada, me pareció espectacular, o sea, como para caerse de culo, digamos. Y es una gratitud enorme también que esté aquí, que es además su característica. Yo la conozco muy poco, nos hemos visto muy pocas veces, pero tengo la sensación de que su característica principal es esa de la atención. Tiene una atención entregada, ¿verdad? A la poesía, a la escritura, a la escucha de todo eso a lo largo de toda la vida, ¿no? Y eso puede ser Lorca, claro, y la atención es de vida y de vida, pero eso puede ser también esta tarde, ¿no? Aquí con alguien que en cierto modo no es nadie, ¿no? Yo ayer comentaba eso que evocaste tú, Ariana, de que tengo la sensación de que en realidad he escrito un solo libro a lo largo de la vida. Esa sensación es cada vez más fuerte y al mismo tiempo la claridad de que uno tarda mucho en saber quién es y sobre todo tarda mucho en saber que es nadie. Esas dos cosas juntas, ¿no?
Y eso, digamos que es un aspecto de muchas de las cuestiones que tú has ido planteando en el trabajo, ¿no? En fin, mucho agradecimiento y mucha alegría. ¿Y te ibas a preguntar algo, Luis? No, decíamos abrir una parte de preguntas sobre tu obra que tiene que ver con lo que ha dicho Ariana y que yo recogería muchas de las cosas que hablamos ayer para aquellos que no pudieron venir porque eran muy interesantes, ¿no? Y habrían toda una línea de sugerencias posibles para abordarlas contigo misma, claro, aquí. Sí. Pero es un pedido. Yo quisiera que tú le prestaras voz a tus poemas, que nos leyeras algunos poemas. Sí, lo teníamos previsto para el final. Muchas gracias, Ina. Muchas gracias. Yo. Sí. Venga, pues yo. Sí. Yo, bueno, me imagino que habrá cosas que igual te he preguntado en otra ocasión, pero cuando hablaba de la fascinación, ¿no? Que tú misma hablas de la fascinación, aparte de lo que mencioné así muy de pasada del Satori, ¿no? De experiencias importantes del taoísmo, del budismo, está la mística también detrás de eso, que es algo en lo que no me he metido porque por no me voy a meter en todo, pero no sé si tú ves, o sea, si, bueno, me puedo imaginar que sea algo que te interesa, pero no sé si ves que puede haber una relación entre lo que escribes y la mística. Sí, a mí me parece una cuestión muy, muy interesante de la que me cuesta hablar, de la que me cuesta hablar para empezar porque sé poco y para continuar porque hay una familiaridad a mi modo de ver excesiva en los últimos tiempos, pero los últimos tiempos deben ser desde los años 70 para acá, o sea que ya no deben ser los últimos tiempos. Hay una familiaridad excesiva en el uso de la palabra místico y de la palabra mística en general y poesía mística y todo acaba siendo místico y esto por una parte me desconcierta y por otra parte lo rechazo absolutamente. Es decir, lo místico me parece un asunto tremendamente serio, es decir, lo más importante seguramente del recorrido espiritual y de la escritura en nuestra lengua, por ejemplo, pero también en otras lenguas. Tú acabas de mencionar el Oriente frente a Occidente, ¿no? Es decir, está Eckhart, pero está el budismo Zen, por ejemplo, entero. Esos son experiencias con lengua o sin lengua, es decir, está Juan de la Cruz, pero está también el silencio absoluto que no requiere expresión. Eso me parece que es lo más alto, seguramente, a lo que llegamos, ¿no? como especie humana. Y entonces me parece que no podemos hablarlo a la ligera. Es decir, que yo no puedo ponerme a hablar ahora de lo místico en mi poesía porque no. ¿Por qué no? Entonces, quizá todo ese camino largo hacia un deseo o un objetivo que tú llamabas, yo he llamado también desposesión, vaciamiento, etcétera, que está en los poemas o que me gustaría que estuviera en los poemas. Todo eso yo creo que tiene que ver mucho con el mismo recorrido que ha hecho Eckhart, que ha hecho Juan de la Cruz o que han hecho los orientales, ¿no? Las filosofías orientales, que no son religiones, no son religiosas. Pero quizá también en otro sentido tampoco Juan de la Cruz, en ese momento en que él habla de la nada, esa nada es muy, muy cercana, muy próxima al vacío, a la nada del budismo zen, aunque él tenga ese Dios tan definido, ¿no? No sé si estoy explicando algo o estoy confundiéndolo sí. todo. Lo único que quiero decir es que es un término que me invita a alejarme de que se me asocie con él
Y sin embargo reconozco que mi trabajo tiene mucho que ver con eso y mi interés en Teresa de Jesús tiene mucho que ver con eso, porque es, digamos, la más grande en este sentido, ¿no? En la escritura de las mujeres, ¿no? Otra pregunta, olvido. Esto viene de una conversación que habíamos tenido allá en Coruña y que me resuena en la cabeza con cierta frecuencia, ¿no? Y que enlaza con una referencia como muy vaga que hiciste ayer en la reunión sobre traducción a la lengua de origen, ¿no? Y a tu situación de niña en Asturias, en una aldea retirada. Tiene que ver con el bable, ¿no? Como lengua de origen, está ahí presente, y hasta qué punto eso puede interferir o no, de qué manera con el uso de la lengua española. Y por otro lado, tengo el recuerdo de una imagen que dejaste en aquella conversación que me pareció una imagen muy definitoria. Tú estabas hablando de la desdicha, querías diferenciar bien desdicha de muerte. Desdicha no significa muerte en el diccionario valdesiano. Y te situabas, al menos yo veo esa imagen, una niña que ve pasar trenes que pasan muy rápidamente con sus luces encendidas y que nunca se paran en ese pueblo. Qué gracioso, ¿no? ¿No te acuerdas de eso? No. ¿No te O sea, me acuerdas? acuerdo de la imagen, me acuerdo, pero no me acuerdo Sí, a mí me pareció muy fascinante. De la conversación. No, es una imagen además muy plástica y muy real, es decir, es una imagen vivida, ¿no? Y no es que no parase el tren en el pueblo, sino que en realidad no, luego paró, pero no podía parar. Es decir, ese tren en realidad, lo que constituía ese tren que pasaba y sus ventanillas con sus cabecitas, y era el atardecer y entonces el tren estaba iluminado, etcétera. Era un tren antiguo, evidentemente, estamos hablando de los años 50 de esa niña, ¿no? Entonces, constitutivamente ese tren no podía parar en ese pueblo, porque el pueblo era donde estaba yo. Y ese tren, por definición, ese tren era lo que iba a otro lugar donde nunca podría estar yo. Esa imagen sí que es fundadora, es decir, mi nada, nunca, no deja de ser eso todavía. Es muy curioso. Y respecto a la primera parte de la pregunta de la lengua, hay que aclarar, porque quizá no es de conocimiento general, yo nazco en un pueblecito de Asturias, en una aldea verdaderamente, o sea, un pueblo pequeño, año 50, diciembre del año 50. En Asturias se habla el bable o el asturleonés o el asturiano, como queramos llamarlo, que es una lengua hermana del castellano, en tanto que hija del latín, exactamente igual, pero que nunca se consolidó como lengua literaria, ¿no? Y es una reivindicación que se mantiene y que tiene sus fluctuaciones por razones políticas del gobierno de la autonomía, etcétera, que se habla productivamente, que yo naturalmente hablaba de niña, ¿no? Pero que nunca utilicé en la escritura. Es decir, yo jamás he escrito en bable. No pertenezco a los escritores en asturiano, digamos. Soy asturiana, pero escribo en castellano. Esto es una cuestión, seguramente tiene que ver con mi edad y tiene que ver con cuestiones sociológico-políticas adecuadas a mi edad. Es decir, en realidad cuando yo hablo bable en el pueblo, hablar bable o hablar asturiano es hablar mal. Es decir, el asturiano yo creo que comparte, por ejemplo, con el gallego, pero no con el catalán. Y desde luego nunca con el vasco, con el euskera tampoco. Vasco y catalán tienen otra entidad de autoidentidad distinta del gallego y del asturiano en este caso. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay lenguas que nacen, no nacen, ¿no? Porque en el caso del gallego hay una literatura esplendorosa medieval y hay una literatura esplendorosa en el XIX y es una lengua completamente afianzada como lengua y con un peso además literario impresionante para todos, que es de Rosalía es tan mía como de los gallegos, ¿no?
Bueno, o sea que no se parece el asturiano y el gallego en ese sentido, pero sí se parecen en el complejo de inferioridad. La diglosia que dicen, Sí, sí. Es decir, cuando yo hablo bable, hablo mal. Hablar bien es hablar castellano. Esta es mi conciencia de niño. De tal manera que yo aprendo a hablar castellano y escribo lógicamente castellano. Nunca se me ocurrió escribir en bable. Aparecen muchas palabras, eso sí, sueltas. Vale, entonces esto es una cosa biográfica que no tiene más interés que el que escribo en castellano y no en bable. Vale. Pero hay una cuestión de fondo sobre la que en realidad esta reflexión creo que no puede ser, o si fue en La Coruña fue recientemente, no fue antiguamente. No, fue ahora. Porque es una reflexión reciente para mí. Es decir, ¿qué relación hay entre que mi lengua materna, porque claro, tenemos que hablar de lengua materna. Mi lengua materna no es el castellano. Mi lengua materna es el asturiano, que no uso como escritora, ¿no? Entonces, ¿qué relación hay entre ese hecho, mi lengua materna es el asturiano que no uso como escritora, y mi escritura, ¿no? Y en realidad yo esto lo pensé, miro a Ina porque se puede aludir a ella geográficamente por lo menos. Esto lo pensé mucho pensando, claro, salvadas todas las infinitas distancias, pensando en Vallejo. Yo creo que la lengua de Vallejo materna, la lengua materna de Vallejo, no era el castellano. Es decir, Vallejo vive inmerso en unas lenguas, ¿no? En su casa, en el pueblo, que no son propiamente el castellano, aunque el castellano está ahí también. Es decir, están las lenguas indias. Hay una, yo diría, hay una aspereza y una especie de torsión en el castellano de Vallejo que a mi modo de ver tiene mucha relación con un origen en el que las cosas de las lenguas no están fáciles de resolver ni son fluidas. Es decir, ahí hay un problema. Hay un problema, digamos, de quién soy yo, de dónde vengo yo, cuál es mi background, es decir, mi historia familiar. La de Vallejo es complicada, como sabemos, hasta los límites, ¿no? Entonces, todo eso, claro, en un niño, en un joven, en un escritor, no tiene la relación con la lengua que puede tener un muchacho o una muchacha nacida en París que habla francés y que tiene además una educación y una cultura que viene rodada para su lengua, que es una lengua además muy bien organizada y una cabeza muy bien amueblada y todo lo demás, ¿no? Bueno, eso es interesante, sí. Es decir, hay una raíz en esa escritura de, quizá podríamos decir, de profunda inestabilidad, ¿no? No sé si es la palabra, ¿no? Pero esa inestabilidad a mí me interesa mucho. Es decir, me parece muy productiva, sí. Digamos, poéticamente hablando, ¿no? Sí. Creo que de aquí pasamos esta parte, ¿no? Vale. Okay. Ya hemos llegado a un clima. Luego podemos seguir en todo caso. No, pero ya si vienen unas preguntas, desde luego con mucho gusto. Pero para dejar sitio a la lectura. Y no sé cómo estamos de tiempo ni nada. Muy bien. Bueno, pues entonces vamos a ver. Yo creo que voy a empezar leyendo algunos poemas de mi libro más reciente, de Confía en la Gracia, quizás. Que pueden ser, por ejemplo, 3 poemas. Vuelve en sí a los humores y olores que no siente.
Se amputan los sentidos como se arrancan fresas, fresas chiquitas, silvestres, olorosas, debajo de la mata. Amputar no mata. Piensa en los eufemismos y en la administración. Una experiencia intensa, una gradación del daño. La cifra de los años nada le dice. El poema es en sí mismo soledad. Tiene contacto con lo vivo. Las cosas que mira fijamente reverberan. Llegué a ser para mí la región del hambre. Y este otro anterior, las superficies anchas suavizan el peso. Habla de asas, de sostener. O la piel ariada del duelo. Habla de asas, de desaparecer. Las cuentas de la vida en papelitos pequeños. Este es un poema escrito en prosa. He conocido bien a Louise Bourgeois. No hablé con ella, nunca la vi de cerca, pero habría podido ser mi madre, o mejor, habría podido ser como yo, hija de mi madre, aunque casi de su misma edad. LB era una madre yo misma, era por el carácter y como si hubiera vivido siempre con ella, siempre de vieja, como si conociera su casa como para soñar con ella y sus obras no fueran obras suyas, sino trocitos, retazos de conversación. Ella habría podido escribir mis poemas, también mi madre, porque la vida fue la misma para las tres. No sé si el mismo olor, pero la ropa sería la misma y algunos alfileres que habría que clavar, una violencia y no dormir, la locura cristalina, hacerse añicos y la plegaria. Cejas blancas e hirsutas, negra cinta de terciopelo en torno al cuello. No vi fotos de LB con esa cinta, pero todo es transitivo y equivalente si de las vidas la evidencia lo dice. Dos silenciosos monjes rumiando la desdicha, la palidez y lo negro, la finísima piel de quien vive en habitaciones interiores, dedicado a la rumia y la plegaria en actividad constante, casi frenética. No fueron como el anciano que sopesa los pequeños movimientos antes de hacerlos. Yo lo seré, entregarse a la positiva medida de lo factible y confiar en la gracia, en lo benigno. OV y LB son mis siglas, emblema de cristal y no me rompo. He pedido un deseo y sola voy con hechiceras. Y un último poema de este libro. No puede escribir la percepción del verde agudo de la cebada por tierras palentinas un 18 de abril con sol y cielos lechosos. ¿Por qué había de decirse? ¿Por qué los fragmentos y los sueltos de conversaciones que escucha se refieren al pasado? Hablan de gentes que quien habla conoció, mencionan lugares, momentos. Momentos quiere decir instantes de la vida. O alguien cuenta. Siempre lo he hecho. Mi trabajo fue servir mesas. Se trata de un poeta. Escribió pocos libros. No ganó premios. Su pelo es lacio, duro y abundante, gris sobre los ojos negros, duros y dulces como canicas. La lírica habla de instantes, trae cosas, hace. Deja quizá fuera sentimientos, trabaja percepciones, puede y no puede. Su materia es el tiempo que no hay, lo que está y se mueve como un tren rápido, un avión. Dice cerro, greda, verde, árboles florecidos. Dice cementerio, madre, padre. La lírica es de lo que no hay. Hay la percepción del verde, la percepción.
Y dando un salto muy fuerte en el tiempo, voy a leer un poema que mencionaba antes Ariana, que es del libro Exposición, un libro publicado en 1990. El poema yo creo que es como del 89 o así. Se titula, es de los pocos que tienen título, La caída de Ícaro. Es un poema fragmentario y tiene dos partes. Y dice así. 1. Los atardeceres se suceden, hace frío, y las casas de adobe en las afueras se reflejan sobre charcos quietos, tierra removida. Cézanne elevó la nature morte a una altura en que las cosas exteriormente muertas cobran vida, dice Kandinsky. Vida es emoción, pero quedará de vosotros lo que ha quedado de los hombres que vivieron antes, previene Lucrecio. Es poco, polvo, alguna imagen tópica y restos de edificios. El alma muere con el cuerpo. El alma es el cuerpo. O 3 fotografías quedan si alguien muere. También un gesto inexplicable, díscolo para los ojos, desafío, erizado. Cuerpo es lo otro, irreconocible, dolor, solo cuerpo. Cuerpo es no yo, no yo. Lo quieto de las cosas en el atardecer. La quietud, por ejemplo, de los edificios. El ensombrecimiento mudo y apagado. Como ojos, 2 piedras azules me miran desde un anillo. Los anillos cuidadosamente extraídos al final. Como aquel de azabache y plata, o este otro de un pálido, pálido rosa. Rostros y luces nítidamente se reflejan en él. En la noche corro por un campo que desciende, corro entre arbustos y choco con algo vivo que trata de ovillarse, de encogerse. Es un niño pequeño. Le pregunto quién es y contesta que nadie. Esta respiración honda y este nudo en la pelvis que se deshace y fluye, esto soy yo, y al mismo tiempo dolor en la nuca y en los ojos. Terminada la juventud, se está a merced del miedo. 2. Verde, verde, agua, marrón, todo mojado, embarrado. Es invierno. Es perceptible en el silencio y en brillos como del aire. Yo soy muy pequeña. Un cuerpo caminando, un cuerpo solo. Lo enfermo en la piel, en la mirada, el asombro, la dureza absoluta en los ojos, lo impenetrable, la descompensación entre lo interno y lo externo, un cuerpo enfermo que avanza. Desde un interior de cristales muy amplios contemplo los árboles. Hay un viento ligero, un movimiento silencioso de hojas y ramas, como algo desconocido y en suspenso, más allá, como una luz sesgada y quieta, lo verde que hiere o acaricia, brisa verde. Y si yo hubiera muerto, eso sería también así. Y del libro siguiente, Ella, los pájaros, es un libro que se publicó en el 94 y que se organiza en torno a esos 2 elementos del título. Ella es una caja vacía, como decía antes Ariana, un pronombre en el que van entrando distintas ellas, y los pájaros, que son esos tan comunes, ¿no? Que están tan cerca siempre. Cuando voy a trabajar es de noche, después amanece poco a poco, hace mucho frío aún. A menudo en el cine me parece oír lluvia azotando el tejado
como si no hubiese lugar donde guarecerse. Hoy alguien en un sueño dijo: ten, en esta garrafa hay agua limpia, por si toma moho la del corazón. Otro poema de este libro. Verde, las hojas de geranio en la luz gris de la tormenta tiemblan, tensión de nervadura verde oscuro. Te mirabas las manos, nervadura de venas. Si los dedos fueran deliciosos, decías. Al caminar, apoyaba mi sien contra la tuya y en la noche escuchaba el ruiseñor y el graznido del pavo. Indiferencia de todo, oscuridad. Me llamabas con voz muy baja, solo un día reíste. Y un último poema de este libro. Las flores de algunos árboles recién brotadas son como caracoles verdes, árboles invadidos de infinitos gusanos, levedad de materia. Me da miedo la luz, lo quieto de la luz, el hueso de tu sien contra la mía. Y pasamos al libro siguiente, Caza Nocturna, que apareció en el 97. Y de él leo dos poemas. La voz, la de esta niña que canta sola ahí, la del muchacho que por la noche da gritos y repite obsesivo hijo de puta, las voces de los niños que juegan, intransitiva voz, exenta en el mundo, cuerpos autómatas que a diario veo y que no veo, chillidos veloces de vencejos en el anochecer. Y otro. Este conocido temblor de las hojas con la brisa y este verde de abril como un vómito en la luz. Suficientes aún las antiguas palabras. No percibe el cadáver dulzura ni calor y sí, en cambio, el silencio y el frío, puesto que se percibe lo que se es. Discontinua vivencia, porque todas aquí somos iguales, como mirlos y mirlos esbeltos en el canto y en el negro intercambian sonidos. Acepta la vida, el acorchamiento de la vida, desecha la vieja ibris. Nada pierde quien muere, nada gana tampoco. Es nítido el sonido tras la lluvia. Se percibe ahora el tren con violencia veloz, el obsesivo zureo de palomas. Y yo creo que vamos a ir acabando, ¿verdad? Y me voy a saltar dos libros, que son uno que ya estuvimos ayer por la tarde leyendo, Del ojo al hueso, y me gustaría agradecer, que no lo he hecho antes, a todos los estudiantes que han participado en esa traducción. Pensaba que tenía que decir los nombres, que los tengo aquí, porque he estado por la noche leyendo las traducciones y me han gustado mucho y me han impresionado mucho, porque ayer en la sesión no las leímos, ¿eh? Y quiero daros las gracias de verdad. No voy a leer todos los nombres porque son muchos y largos, pero sí el nombre propio: Eliana y Agmel y Camelia y Camil y Micaela y Alice y Alba y Paola y Lucía y Pablo y Adrián y Nogans Brinson, ¿no? Y es fantástico, la verdad, es muy impresionante. Bueno, me salto ese libro, Del ojo al hueso,
Y me salto también Y todos estábamos vivos, que es el libro, digamos, más reciente antes de Confía en la gracia. Y en cambio vamos a leer algún poema de Lo solo del animal. Por ejemplo, de Lo solo del animal, Logans ha traducido algunos textos para un dossier sobre poesía española contemporánea que publicó EGOP, la revista EGOP, en 2015 ya, yo creo, ¿no? Pasan los años tremendamente, ¿no? Y los voy a leer de esta antología dentro del animal La Voz. Aquí está y todos estábamos vivos, claro, y Lo solo del animal también. Y de esos poemas yo creo que vamos a leer 3 y me gustaría mucho que terminásemos leyendo tú la traducción de uno de ellos en francés. Entonces, este es un poema de nuevo en prosa y dice: el agua es algo de lo que no sé, el agua es algo de lo que no sé, que veo y miro y oigo y toco y de lo que no sé. En lo que escribo aparece. En algunos poemas ahí está, delante. He vivido delante de un gran río que venía, no ya porque vivía a la orilla del río, sino porque el río, por la configuración del terreno, parecía venir sobre la casa. Era un agua sonora. A corta distancia, todo lo ancho del río, que allí era ancho, el caudal se precipitaba sobre un dique. Más ruido o menos ruido, según la lluvia y el momento del año. Siempre el ruido aquel año, que fue un año de lluvias. Me parecía entonces ese ruido origen de otra cosa, cámara de resonancia, recámaras, una percepción interior. Tras un espacio otro, hueco y vacío y silencioso, pero hecho por el sonido o no disímil de algo de la estructura del sonido. El del dique, el del agua en el dique, es sonido áspero y monótono, violento. Esa aspereza se hace en la cabeza sequedad, hormigueo del estruendo que resuena, se hace oquedad, eco sin pausa de lo hueco. Como en los espacios virtuales, cuyos sistemas se abren en huecas carpetas repetidas, cámaras y recámaras sin término. Uno atiende hacia adentro por si hubiera otra cámara, temiendo que la haya, porque no sabe lo que hay. ¿Qué hay ahí? Igual el agua. Pero en el agua está la luz. Sin luz o con más o menos luz, el agua es otra. Con su ruido de noche, incluso en la ciudad, donde de noche no es del todo la noche, el agua es otra. Extraño que la tierra se divida en agua y pensamiento, rumiaba el fumigador de Guardia. De la fábrica de luz por el túnel llegan los muertos. Así llegaba el santo en la pintura y su verdor, y nunca supe que junto a él viviría. No siempre se ve del mismo modo. Ahora pongo atención a los cristales, a los restos de la noche, y hay trocitos de verde ira por la calle esperando. Quiero señalar que el fumigador de Guardia y la cita que le corresponde, extraño que la tierra se divida en agua y pensamiento. El fumigador de Guardia es un libro del gran Arnaldo Calveira, que ustedes tuvieron aquí toda la vida. Y para terminar, entonces, quizá este poema fue primero una manifestación de Akhmatova, no el mito, sino el cuerpo Akhmatova, una aparición a media distancia, media edad, en una sala de embarque del aeropuerto de Viena. Se movía acompasando un cochecito de niño, conversaba con sus compañeros de viaje, reía,
Aparecía alta y alegre y plena como una Madonna con velos de la costumbre islámica y ojos claros. Así debió de ser, pensé, la risa y la pálida piel transparente, los directos ojos, algo como un bienestar de la vida o la confianza en el cuerpo, un poder que era solo un estar, la alegría de sentirse, icono de gracia inagotable como la húngara Virgen de Poch en Don Susan Stefan. Salir del metro, del pozo del metro, y abajo la rara capilla de Virgilio, imaginable santo subterráneo. Salir del pozo al cielo, no al azul de Viena, sino al ciel du Midi o de Granada, y ver allí el pozo de luz con su punto de noche en las alturas, las agujas aéreas, formas de una alegría que miraba encarnada, eco de aquella rusa en esa centroeuropea musulmana. Un petit moment, s'il vous plaît, Laurence. Merci. Ce fut d'abord une manifestation d'Akhmatova, non le mythe, mais le corps Akhmatova, une apparition à mi-distance, à mi-vie, dans la salle d'embarquement de l'aéroport de Vienne. Elle marchait en berçant une voiture d'enfant, parlait avec ses compagnons de voyage, riait, semblait grande, joyeuse et comblée comme une madone, aux yeux clairs, voilée selon la coutume islamique. Elle a dû être ainsi, pensais-je, le rire et la pâle peau transparente, les yeux directs, quelque chose comme un bonheur de la vie, la confiance dans le corps, un pouvoir qui n'était qu'un être là, la joie de se sentir icône à la grâce infinie comme la Vierge hongroise de Poch à la cathédrale Saint-Étienne. Sortir du métro, de ce puits du métro, et en dessous cette étrange chapelle de Virgile, un imaginable saint souterrain, sortir du puits au ciel, non au bleu de Vienne, mais au ciel du Midi ou de Grenade, voir en haut le puits de lumière et son point de nuit dans les hauteurs, les aiguilles aériennes, les formes d'une joie que je voyais s'incarner, écho de la Russe, dans cette musulmane d'Europe centrale. Merci, Laurence. Bueno, gracias a ti, gracias a Ariana, gracias a Luis y bueno, a todos por estar. Nos queda en realidad como 5 minutos. No sé si alguien quiere intervenir, decir algo. Este es el momento, o si no, callen para siempre. Eliana. A mí me quedó con la duda lo que tú querías preguntar de lo de la literatura de mujeres. Ah, pero yo le hago la pregunta, encantada. Gracias. En realidad no es una pregunta mía para que tú hagas la pregunta. Vamos a ver, que me indique. Sí, no, yo lo que venía a decir es que, bueno, el libro tiene varios textos, varios ensayos en los que habla sobre esto, ¿no? Y en esos ensayos apuesta más por lo que decía, ¿no? Hablar de una escritura de mujeres como dentro de lo común que puedan tener, que es a raíz de género, de hecho utilizar la expresión de que hay una historia genérica común, ¿no? Pero evidentemente cada poeta es alguien muy singular, ¿no? Entonces hay una expresión propia. Lo que pasa es que, y esto también creo que es una cita de Marx que tomas tú, que es la conciencia individual está atravesada por la conciencia genérica y no al revés, ¿no? Entonces es muy difícil salir de ahí. La cuestión, en esos artículos hablabas de una escritura de mujeres, incluso que era bueno reivindicar, o te parecía políticamente necesario, estratégicamente bien,
reivindicar un sujeto poético femenino, una escritura de mujeres. No es lo mismo un sujeto poético femenino que la escritura de mujeres. No. Pero sí. No sé si hablar de escritura de mujeres te sigue, no sé cómo plantear la pregunta. Es que es un asunto complicado. Sí. Es un asunto complicado de pensar y al mismo tiempo muy sencillo, ¿no? Según cómo lo mires. Es decir, desde el punto de vista de la historia de las mujeres, que yo creo que hay una historia de las mujeres dentro de la historia común que ha obviado y ha, digamos, prescindido de la forma de vivir la cultura, el mundo, etcétera, etcétera, de las mujeres. Es decir, la historia es patriarcal, es todo lo que sabemos, ¿no? Entonces, hay una historia común que tenemos que conocer, en primer lugar, ¿no? Y de la que tenemos que ser conscientes. Cuando yo digo ese, sin embargo, la raíz es en femenino, me refiero a esta conciencia de dónde venimos. Y la conciencia también de que por mucho que hayamos avanzado, que hemos avanzado muchísimo, es decir, si pensamos en el último siglo, en el último siglo y medio, es impresionante, o sea, que estemos aquí con naturalidad era imposible, hace casi 100 años, ¿no? Digamos, un poco más, pero más o menos, ¿no? Son mínimas las mujeres que pueden estar en una universidad en ese momento. Es decir, esa conciencia de dónde venimos es fundamental para saber quiénes somos. Entonces, por mucho que hayamos avanzado, y hemos avanzado muchísimo en el trabajo, en la economía, en todas las cosas, una parte de las mujeres, hay otra parte que sigue viviendo donde vivimos todas, ¿no? Por mucho que hayamos avanzado, en realidad la situación es la misma, en mi percepción. Es decir, no hemos avanzado nada en el aspecto de que nuestro mundo, nuestra cultura, etcétera, etcétera, nuestro propio imaginario sigue siendo el que era. Es muy difícil salir de ese imaginario. Solo tienes que hablar con las niñas de 15 años. Yo tengo un poema que dice: las mujeres vamos siendo reales hacia los 30, llegamos a serlo a los 50, ¿no? Es un poema gracioso, si quieres, pero tiene mucho de literal. Es decir, hay una etapa, ahora yo creo que eso ha cambiado también. Es decir, las adolescentes y las jóvenes creo que tienen una conciencia que, por ejemplo, mi generación a esa edad probablemente no tenía aún, ¿no? Entonces, esto es muy importante. Bien, pero vamos a lo que vamos. Es decir, una cosa es esta cuestión y ese conocimiento y esa conciencia son imprescindibles para que algo pueda ir cambiando muy poco a poco, ¿no? Y por otra parte estamos hablando de escritura y de escritura de poesía. Y entonces a mí me parece que ahí la cuestión es siempre lingüística. Es decir, lo que determina que un poema tenga verdadera energía poética, diríamos, es la lengua, es qué se hace con esa lengua. Es decir, no me interesa nada el contenido, lo que se cuenta en un poema desde un punto de vista feminista, etcétera, etcétera, sino lo que lingüísticamente hace el poema. Entonces, en ese aspecto es también muy difícil avanzar. Es decir, hay escritura de mujeres tremendamente conservadora, aunque estén hablando de las experiencias eróticas y no sé qué, que son nuevas, digamos, en el universo literario en general, ¿no? Pero esa escritura es absolutamente conservadora, es decir, no se trata de ir sumando contenidos porque así verdaderamente no cambiamos nada. Es un poco eso, pero es complicado de pensar, es complicado de trabajar y es complicado de materializar y traducir eso en el mundo, ¿no? Claro, y en 5 minutos. No sé si alguna cosa más. ¿Algún comentario? ¿Alguna? ¿Allí? Pues muchísimas gracias. Es un placer. Gracias a todos.